¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted de alguna manera, déjame hacer la pregunta de forma diferente? ¿Cómo te llega a ti esa paciente? A mí me llega la paciente con mucho dolor. Cuando una paciente dice, yo tengo dolores con la regla, doctora, pero es que es una cosa que a veces me tengo que inyectar y me inhabilita para ir a trabajar, me siento demasiado mal, no tolero el dolor cuando viene la menstruación, porque a veces hay menstruaciones que duelen y a veces hay menstruaciones que no duelen, ¿okay? Pero en estas pacientes todas las reglas le duelen, y a medida que va pasando el tiempo, como van habiendo más focos que se van colocando dentro de la pelvis, entonces cada vez que entra un foquito de eso dentro de la pelvis, yo le explico a mis pacientes que eso es como que si entrara un Spider-Man chiquitico allá adentro y empezar a hacer un poco de marañas encima, de arañitas encima a cada uno de esos focos. ¿Por qué? Porque ese tejido, como dijo usted, no pertenece a otra parte del cuerpo, y cuando entra dentro de la pelvis, el organismo lo ve como extraño y entonces empieza a hacerle adherencias allí. Con cada regla vamos haciendo más adherencias de estas. ¿Y qué es lo que produce? Dolor, porque esas adherencias con el tejido, cuando se estira y cuando tenemos regla, va a producir mayor cantidad de dolor. Eso va a cambiar entonces, digo yo, voy a hacer una pregunta del público desde aquí. Es como entonces, yo tengo un útero, o esta dama va a tener un útero que está fijo, no se mueve. Al final, si no colocamos tratamiento, sí, porque hay pacientes que, por ejemplo, han tenido endometriomas, las han operado, o que simplemente siguen a lo largo de la vida y no tienen tratamiento, porque esto es un tratamiento que debe estar, que más adelante vamos a hablar, que es un tratamiento de por vida hasta que llegue la menopausia. Si nosotros no paramos esos focos de endometriosis, cada vez va a haber más dolor y se va a producir esas trompas en alambre, porque esas trompas van a estar rígidas, el útero también va a estar rígido porque va a tener esa cantidad de adherencia que va a estar alrededor de él. Entonces la menopausia no es tan mala. Por lo menos para que tienen para la endometriosis. Para los que tienen endometriosis no está mal. Exacto. El martes que viene vamos a hablar de esas cosas con un colega tuyo que es el doctor Moreno, y de alguna manera vamos a hablar de menopausia, pero ahí vamos a hablar cosas buenas de la menopausia, se lo aseguro. Como nosotros hoy. Como estamos hablando cosas buenas hoy de la condición de la mujer cuando tiene este tipo de patología que es endometriosis. Nosotros vamos a llegar a nuestro título de esa mujer puede tener hijos, puede ser fértil, y vamos a llegar hasta allá. Yo sigo con mi curiosidad, que a mí me enseñaron algo que cuando uno está conversando algo y se queda uno en inmunidad. Entonces tú sigues hablando y yo me quedo en inmunidad. ¿Por qué esa aseveración tan interesante de que es una patología inmune? Sí, es una patología inmunológica. Fíjese que nosotros cada vez que buscamos estos pacientes para fertilidad que nos llegan con que, oye doctora, mire, no he podido quedar embarazada, cuando nosotros hablamos de pareja infértil es cuando tenemos más de un año buscando bebés sin preservativo ni anticonceptivo y no quedamos embarazadas. Y estas pacientes, cuando le empiezas a pedir todos los laboratorios, nos damos cuenta de que hoy en día está diagnosticado con 3 anticuerpos de cualquier cosa que tengamos en el cuerpo. Anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos antitiroideos. Con 3 anticuerpos de cualquier serie, ya esta patología se puede diagnosticar como una endometriosis bioquímica. ¿Okay? Y después más adelante va a haber como la historia natural de la enfermedad. Cuando estas pacientes tienen más de 3 anticuerpos, van a producir endometriomas. Entonces eso es lo que se ha visto en los estudios y por eso la podemos diagnosticar como esto. También tenemos un 80% de las pacientes que son protrombóticas en estos casos. ¿Okay? Ya va, protrombótica. Otra palabra que sí, porque no entendí. Fíjese, nosotros todos tenemos una enzima que se llama metilhidrofolato reductasa. Esa enzima hace que tengamos mayor cantidad de trombos, que tengamos mayor cantidad de como coágulos, plaquetas que se logran pegar cuando tenemos alguna herida. ¿Okay? Y estas pacientes tienen el 80% de esta enzima que está mutada. Por eso que yo siempre le echo por broma a las pacientes,
y les digo que cuando tienen esa mutación son X-Men porque son mutantes. ¿Okay? También tiene una serie que se llama NK. Las NK también están un 80% de estas pacientes que también es de la parte inmunológica. Las NK son células naturalmente asesinas, las natural killer, y ellas lo que hacen es cada vez que se implanta cualquier cosa que sea diferente a lo propio, ellas aumentan todo el sistema de defensa y entonces van contra ello. ¿Qué es lo que nosotros tenemos cuando estamos embarazadas? Un aloinjerto, que es un aloinjerto cuando nosotros tenemos la célula del espermatozoide, la célula del óvulo, hacemos un embrioncito, y ese embrión cuando entra dentro del endometrio para poderse pegar, no es una célula propia de la mamá, entonces también va a tener células del esposo, y por eso es algo que es diferente, y esas células NK al estar elevadas van contra el embrión, y estas están hasta un 80% de los pacientes con endometriosis. Entonces es importante que cada vez que tengamos endometriosis y vayamos a buscar embarazo, tenemos que buscar estas enzimas y tenemos que buscar todas estas cosas para poder dar una mejor fertilidad a la paciente. Bueno, bien interesante lo que está explicando Carolina. Voy a tratar de hacer un resumen rápido de lo que yo entendí, como para que estemos a tono. Es decir, mi sistema inmunológico, cuando ve algo extraño en mi cuerpo, él se activa. Hay muchos tipos de células, y hay una célula que se llama killer, helper, supresoras. Cada una tiene como que una actividad determinada de trabajo. Esas killer en inglés significa asesino. Va y las mata. O sea, imagínense, yo estoy tratando de hacer un hijo y pongo una célula mía que es el espermatozoide en otra célula dentro de un útero de una dama, y el cuerpo de la dama lo rechaza, busca matar. Imagínense, uno es una cosa grande que llega al final después de ser atacado por mi propia madre. Mi propia madre me ataca y yo sigo para adelante y logro nacer. Por eso siempre dicen que uno es el mejor de todos los espermatozoides, soy yo, y salen millones, pero yo fui el que llegué a pesar de mi mamá. Y de alguna manera esas células son las que se ven muy elevadas en estas pacientes. Y son células propias del sistema inmunológico. Sí. Hay otras líneas de defensa, esos son los linfocitos T. Hay unos linfocitos que se llaman B, que es un sistema, son glóbulos blancos, que son los que nosotros utilizamos en la vacuna, esa cosa. Pero estos otros es cuando yo tengo células que me están agrediendo. Células, es decir, yo contra yo, de repente en el cáncer, por ejemplo, se ven muy frecuentes. Entonces, bueno, ya saben por qué tiene esa connotación inmunológica, porque hay muchas células de ese sistema que aparecen. Entonces, creo que es una forma de diagnosticarlo rápido. Sí. Otra forma de diagnosticarlo, ya entramos en diagnóstico, otra forma de diagnosticarlo, aparte de ver estas células inmunológicas presentes. Sí, puede ser la parte bioquímica y por supuesto la parte por la paroscopia o por la parotomía, cuando abrimos a la paciente. Cuando estamos haciendo, por ejemplo... Cuando la abres, pero ¿no puedes verla antes? La única manera es a veces en cuello. En el cuello, cuando estamos haciendo la citología, vemos pequeños puntos oscuros o puntos negros en el cuello. Y a veces cuando los biopsiamos logramos ver que es endometriosis. O la señora esta del ombligo. O la señora del ombligo que eso sí es raro. Hay un caso de una paciente que tuvo un foco de endometriosis en el cabello. Y ella sangraba cada vez y tuvieron que quitarle en el cabello. En el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo. Y entonces tuvieron que quitarle ese implante, eso está descrito. Hay implantes, el 80, el 90%, claro, es lo más cercano. Okay, todo lo que es la pelvis, las trompas, el ovario, porque es lo más cercano. Pero tenemos diagnósticos hasta en cerebro, tenemos en cualquier parte del cuerpo se puede conseguir una cosa. Wow, duro. Pero es muy poco el porcentaje, no se asusten a las pacientes. Gracias a Dios. Lo normal es que estén cerca de la pelvis. En el mismo espacio pélvico. Es decir, trompa, ovario, por fuera del útero, vagina. Nosotros podemos estallarlo, nosotros podemos ver, tenemos 4 clasificaciones y las podemos conversar. ¿Cómo son? Sí, fíjese, la primera clasificación es cuando nosotros abrimos la paciente y vemos como
focos así negritos por todos lados, que son esos implantes de la regla, de ese mismo endometrio que está en otro lado, como ver un manchón negro. Y eso puede ir cambiando de coloración dependiendo, pueden ser rojos, pueden ser negros, violáceos, y de último quedan como cicatrices blancas. Cuando solamente vemos eso y abrimos una pelvis, que por ejemplo vamos a hacer una cirugía de cualquier cosa y vemos eso, mira, aquí hay foco de endometriosis, ese es grado 1. Después tenemos el grado 2 donde tenemos adherencias. Entramos y vemos adherencias, vemos esos focos y aparte vemos adherencias. ¿Okay? Las adherencias van a ver que van a ser tejidos que unen un tejido con otro. De repente el intestino está un poquito pegado al útero, tenemos que separar, ¿okay? Cuando estamos haciendo ese tipo de cosas. El grado 3 es cuando tenemos los implantes del endometrio, tenemos las adherencias y aparte tenemos tumoraciones de ovario. ¿Okay? Entonces, que esas tumoraciones de ovario es otro término que se puede confundir con esto, que es endometrioma. ¿Okay? Son tumores que están dentro del ovario que son característicos de tejido endometrial. ¿Okay? Y el cuarto es cuando ya tenemos una pelvis sellada, congelada. Okay. Esto es cuando entramos a una pelvis y yo he entrado a pelvis a operar, donde he visto como que si uno agarra un poco de plastilina de varios colores y agarra y llega y las une y las lanza dentro de la pelvis. ¿Okay? Porque todo está muy pegado. Hay pacientes que no se pueden operar, por ejemplo, de endometriosis, y entonces hay que hacer punciones por debajo, por vagina, para poder quitar ese endometrioma vía punción, como lo que hacemos nosotros en fertilidad para poder punzar los ovarios para buscar ovocitos. Todavía no hemos llegado a la pregunta de si puede ser o no ser fértil una mujer que tenga endometriosis. Y quédese ahí, no se vaya, se lo vamos a decir y cuáles son las formas en que sí o no. O sea, todavía no está todo cerrado. La fórmula mágica. Sí, pero fíjense todo lo que puede significar una palabra como endometriosis, todo lo que acarrea, todo lo que contrae, y son muchas las mujeres que sufren, digamos el tipo 1, que es el más sencillo, son muchas las mujeres que sufren de endometriosis. Sí, tenemos un alto porcentaje de pacientes con endometriosis. Los tratamientos van a ser también dependiendo de cada uno de los niveles. Ella solo va avanzando, ya llegó al tratamiento. Ok, ya tiene los 4 niveles. Hay uno que prácticamente ahí in situ se puede ver, en otros hay que abrir y empiezan a aparecer cicatrices, adherencias. O sea, normalmente cuando un tejido nuestro interno empieza a tener manipulaciones diferentes, por ejemplo, yo siempre he dicho que esas personas que las operan a cielo abierto y el médico mete la mano, ya está variando el tejido. Sí. Y al variar el tejido, entonces mi tejido nuevo que nace ahí, porque yo lo varié, se pega al de al lado, entonces hace que los intestinos, el estómago, cualquier parte de allá adentro, del abdomen principalmente, se paralice, deje de moverse. Y eso pasa igual en el útero, cuando hay un tejido que no es, empieza a paralizarse. Entonces, imagínense, el útero tiene que tener movimiento. Sí. El útero es un órgano de movimientos en todos los sentidos, sobre todo cuando hay el momento del parto. El Señor es el Señor de los movimientos. Imagínense el que comanda. Imagínense un útero que está agarrado, como anclado a diferentes sitios. Es terrible. Todo lo que tiene que hacer un ginecostetra para que esto se pueda dar en un feliz término civil. ¿Se puede tener hijos con endometriosis? Sí, se puede tener hijos con endometriosis en una paciente que esté muy bien llevada. Nosotros, para hacer una acotación antes de lo del tratamiento, me gustó lo que usted conversó de abrir a la paciente. Nosotros como especialistas en fertilidad, cada vez que abrimos a una paciente, por ejemplo, nos lavamos las manos, nos quitamos el talco de los guantes para poder, porque ese talquito que tiene los guantes, eso cada vez que entra dentro de la pelvis, eso es un factor para hacer adherencia. Claro. Cuando nosotros metemos compresas, nosotros tratamos de utilizar lo menos compresas que se pueda, sino succionar todo, porque cada vez que tú metes una compresa, eso también trae un polvillo que suelta y eso produce adherencia. Entonces hay ciertas cosas que también nos ayudan en fertilidad para ayudar a disminuir ese foco de adherencia. ¿Robótica? Robótica en endometriosis. Ven, es que lo que pasa es que el rollo de la endometriosis es que a medida de que más avanza la ciencia, para poder, la paroscopia no se hace en endometriosis. Por ejemplo, robótica no se hace en endometriosis. Esta es una patología que hay que hacerla a cielo abierto.
Ok. Hice la pregunta con toda la maldad, Sí. porque la robótica no te va a permitir ver en dónde están los focos, porque tú te vas a enfocar en unos pedacitos. Hay que abrir y ver todo el panorama, porque si no, porque no sé en dónde está ubicado. Puede ser que yo abra aquí y está allá atrás, entonces lo que yo abro puedo mirarlo todo. Entonces ya usted sabe que esto es a cielo abierto. Y miren qué importante es lo que acaba de decir Carolina, es decir, hay que manipular poco, hay que meter pocas cosas. Yo quiero dejar un consejo aparte en este sentido y vamos a irnos a los tratamientos, porque sí se puede ser fértil, sí se puede tener hijos con los tratamientos, pero voy a dejar una conciencia como siempre hacemos, no se automedique, vaya al médico, pero también quiero decirle que hay gente que se va a operar porque quiere hacerse cosas, normalmente es estética, normalmente es estética. Miren, nosotros no estamos hechos para que nos estén abriendo. Nosotros nos tienen que abrir cuando no hay más allá. Pero nosotros no estamos hechos para que nos... O por ejemplo, esas mujeres que se hacen lipoescultura y se meten aquellas aspiradoras. Usted está destrozando tejido, está haciendo adherencia. Es decir, la respuesta va a ser peor muchas veces. Entonces, con cuidadito todos esos trabajos. Y si bueno, se le ocurrió, lo quiere hacer, por lo menos busque el mejor médico, el más experimentado, porque de eso dependen los resultados de una cirugía, bien sea estética, ginecológica, urológica, de la que usted quiera, oftalmológica, de la que usted busca. Bueno, nos vamos a los tratamientos. Los tratamientos tenemos los 4 estadios y cada uno vamos a conversar acerca de ellos, pero una de las cosas más importantes que quiero que le quede a las pacientes de la endometriosis en cuanto a tratamiento es que toda paciente con endometriosis hay que buscarle su factor protrombótico, hay que ver si tiene su MTA-FHR que está, su metilhidrofolato reductasa que está mutada o no está mutada. ¿Por qué? Porque si llegas a tener la mutación, entonces no puedes utilizar estrógeno, no puedes utilizar anticonceptivos, no puedes utilizar terapia de reemplazo hormonal, porque pacientes mayores de 40 años con MTFHR positiva o mutada, que puede ser heterocigota o homocigota, que eso después podemos hablar de eso. Pero que tengan esas condiciones y aparte tengan 40 años y de repente tiene un poquito de sobrepeso, eso ya es una patología que va a venir segura como un infarto de miocardio, ACV o trombosis, ¿okay? Entonces es importante este tipo de pacientes hacerle esas pruebas genéticas para ver, porque son pruebas genéticas, y hacerle estas pruebas para poder colocarle tratamiento, a ver si podemos colocarle anticonceptivos con estrógeno o tenemos que utilizar solamente progestágeno o utilizar anticonceptivos que no tengan tipo DIU, que no tengan ningún tipo de hormona, ¿okay? Eso en cuanto a eso. Para los tratamientos, según los tipos que hay, para el tipo 1, simplemente cuando abrimos, hacer electrocoagulación de cada uno de esos focos, ¿okay? Nosotros tenemos un lápiz, que es un electrocauterio, que produce, vamos a hacer como electrocoagulación en cada uno de esos focos. Ese es para el 1 porque está sencillito, eso nada más un poquito. El grado 2 ya tenemos que hacer adherenciolisis. Adherenciolisis es que quitamos los focos y a partir de eso con tijeras, con el mismo electrocauterio, quitamos todas esas adherencias que están allí. En el grado 3 va a ser dependiendo del tamaño del tumor, porque acordémonos que en el grado 3 ya tenemos tumoración, que es el endometrioma. Entonces ahí tenemos que ver si ese endometrioma bien se puede quitar con medicamento o no se puede quitar con medicamento. Tanto el grado 1 como el grado 2 debemos utilizar o análogos de GnRH, que son un tipo de medicamentos para poder combatir estos focos, o utilizar anticonceptivos vía oral, ¿okay? Siempre vamos a empezar con los progestágenos primero y después podemos hacer también con los combinados si no tiene este tipo de MTFHR que esté ahí funcionando. Y el cuarto, entonces en el tercero, que tenemos la tumoración de ovario, podemos utilizar estos medicamentos a ver si se reabsorbe la tumoración y tratar de evitar lo más posible lo que es la cirugía en este tipo de pacientes. Si vemos que se quitó la tumoración, entonces bueno, ya nos quedamos tranquilos y podemos avanzar. Y en la cuarta, si quita tenemos... la platilina. Quitar la platilina. O irnos por vía vaginal. Vía vaginal.
Okay. Bueno, más o menos lo explicaste que se va vía vagina. Sí, pero más o menos todo tiene solución. O sea, no es una patología en la cual uno abre y cierra. No. El médico tratante abre, observa y seguramente toma las decisiones de qué va a hacer con cada cosa, quirúrgicamente. El asunto es que todo es quirúrgico. Sí. Y luego de la cirugía queda con tratamientos de por vida hasta la menopausia. Hasta la menopausia de tipo hormonal. De tipo hormonal. Okay. Lo otro es que nosotros al ver que viene con fertilidad, que quiere fertilidad, estas pacientes tenemos que, a juro, pedir una interconsulta con inmunología, porque nos van a conseguir cualquier cantidad de procesos inflamatorios. Imagínense que el endometrio está pero tan hinchado y tan inflamado que se logra desprender del útero y se logra ir para otro lado. Entonces ese endometrio nosotros tenemos que estabilizarlo con medicamentos que muy probablemente vamos a utilizar esteroides. Si la paciente tiene MTFHR, hay que utilizar heparinas de bajo peso molecular para poder inyectarse todos los días. Van a ver muchas veces en internet como las pacientes se inyectan todos los días y bebés que tienen ese popote de ampollas alrededor del bebé porque tuvieron que inyectarse durante todo el embarazo. Déjame preguntarte algo que no he preguntado y hay algo que te produce, aparte de la inmunidad, hay otro factor que te produce esa reacción inmune, porque es que es una reacción inmune, hay una reacción inflamatoria. Pura, inmune, es decir, mi cuerpo cuando está dañado de alguna manera lo que hace es inflamarse, esa es mi respuesta. Hablando de Pedro González, que fue profesor nuestro, él siempre comenta de vivimos inflamados, morimos oxidados. Y de alguna manera uno, con la inflamación, cuando ya no tiene acomodo, uno termina oxidándose, ¿no? Y ya se murió, uno muere oxidado. Pero de alguna manera, ¿hay alguna otra cosa? Algo disparó ese proceso inflamatorio. Es que genéticamente, está genéticamente programado las personas, o sea, no hay nada que tú puedas comer, hacer, te va a mejorar la condición, pero no es que si dejas de comer algo o dejas de hacer alguna actividad o haces alguna actividad te va a quitar la endometriosis. Eso es algo que está genéticamente programado para que un grupo de pacientes empiecen con su enfermedad. Entonces, no es como otras enfermedades, pero me imagino que como en todas, cigarrillo, falta de ejercicio, alcohol, eso mejora muchísimo porque desinflama. Todo lo que sea desinflamatorio, usted fuma y entonces se va a inflamar. Y todo ese endometrio no va a ser apto, ni los óvulos, ni nada va a ser apto para nada. Come con mucho gluten, come con mucho azúcar. Para estas pacientes, cero azúcar, nada de azúcar, eso es algo importante. Podemos utilizarse en la sociedad de endocrinología, los azúcares de dieta, pero hasta 5 sobrecitos al día. No es que te puedas comer todos los sobres que hayan allí, o 5 pastillas o 6 pastillas al día. Miren qué importante es acudir con una patología de esto a un especialista, porque hasta 5 sobrecitos de edulcorante, hasta eso han llegado. Bueno, miren qué importante, una patología que a lo mejor no es la que todo el mundo carga en la boca, ni que todo el mundo está hablando, pero tiene una connotación importante y tiene una conducta terapéutica que hasta de 5 bolsitas edulcorantes son un solo carbohidrato por comida, doctor. Imagínense. Un solo carbohidrato por comida, bueno, eso es importante. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a darle apertura a nuestro video o Instagram oyentes a través de su FC Piso Pharma. Aquí estamos, oímos. Jessica. La primera pregunta, doctora, dice: ¿hay algunas complicaciones graves como pérdida renal que puedan derivar de una endometriosis? Lo que pasa es que la endometriosis puede tener focos en todos lados, ¿ok? Y si llega a tener focos a nivel renal, son muy poco descritos, como les había dicho, casi un 80 o 90% solamente en pelvis. Y en la parte del riñón está retroperitoneal, está detrás de una mallita que tenemos que separa una parte de adelante y otra parte de atrás de nuestro cuerpo. Entonces es muy poco los pacientes que tienen esta complicación. También preguntan si hay algunos efectos secundarios que sean causados por el tratamiento contra la endometriosis. Por ejemplo, dice la persona que preguntó: mi mamá con endometriosis desarrolló osteoporosis. ¿Esto puede ser causado por el tratamiento?
Dependiendo del tratamiento que se haya utilizado. Si se utiliza anticonceptivo, ya sea combinado o solamente con progestágenos, no. Pero hay medicamentos que utilizamos, como por ejemplo los análogos de GnRH, que ellos sí pueden causar a larga data, pueden producir osteoporosis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez al año, hacerle su densitometría ósea, ¿ok? En pacientes, porque hay que estar pendiente de este tipo, porque el análogo de GnRH es un medicamento que se le inyecta al paciente y se convierte como en una menopausia precoz, pero es una menopausia reversible. La gente, después de quitado el tratamiento, vuelve otra vez a tener reglas. Si nosotros los colocamos, todos esos focos de endometriosis, como la menopausia, siempre van a estar finitos. Entonces, eso es lo que busca el medicamento. Pero, ¿qué le pasa a la menopáusica? Entra en osteoporosis. Entonces, tenemos que estar pendientes del hueso. Simplemente colocamos terapia para reemplazo óseo y listo. Para ayudar a que esa osteoporosis no avance. No avance. Esto ya lo comentamos, pero lo volvieron a preguntar. ¿La endometriosis puede ser curada? Y en caso de que sí se cure, ¿es frecuente recaer en una endometriosis después de haber cumplido el tratamiento? No, la endometriosis, hasta que llegamos hasta la menopausia, es una enfermedad que es genéticamente programada para los individuos y es hormonodependiente. Mientras que tú tengas hormonas a nivel de y hagas reglas, cada vez que venga la regla se van a formar focos. Por eso es que dentro del tratamiento, por ejemplo, nosotros colocamos anticonceptivos por 3 meses y dejamos que la paciente regle a los 3 meses. Entonces, en vez de tener 12 reglas al año, la paciente va a tener 4. Entonces, va a ser mucho más fácil que no tengamos tanto foco. No haya tantos síntomas, No, ni haya tanta dolor. molestia y dolor, Sí. porque esto duele. Esto duele. A mí no me duele, pero sé que duele. A mí tampoco. ¿Alguna otra pregunta, Jessica? La última pregunta, que dicen si la endometriosis puede llegar a causar cáncer. No, la endometriosis no llega a causar cáncer en ningún momento. Los tumores de ovario que se producen por este tipo de patología, nosotros siempre, toda tumoración de ovario va con un ecodoppler para ver si tiene algún tipo de vascularidad, y eso es lo que nos diferencia de los tumores malignos. Y además le pedimos siempre marcadores tumorales a este tipo de patología, y estos marcadores tumorales nos van a servir, por ejemplo, el CA125, que es un examen que se pide en sangre. Esto a veces sale elevado, pero es para hacer seguimiento pronóstico de la tumoración, no precisamente porque haya un cáncer ahí. Usted no sé si hay más preguntas, Jessica. No. Usted nunca se imaginó que iba a saber tanto de endometriosis como el día de hoy. Y fíjense toda la cantidad de aristas y vías que toma, ¿no? No solamente quirúrgicas, sino también hormonales, de los tipos de hormonas. ¿Cómo es? Pasea la osteoporosis, la menopausia, los tipos de cirugía que hay que hacer, las conductas que hay que tomar. Y todo eso lo sabe su especialista. Por eso hay que ir a verse con los médicos cuando uno tiene una patología de este tipo y no esperar. Mientras más rápido vaya, la solución va a ser más temprana, menos dolorosa. En este caso no puedo hablar que va a ser tardía, porque es que ella vive allí y va a vivir con usted hasta que tenga la menopausia, pero de alguna manera va a tener una calidad de vida más importante si usted acude muy tempranamente a resolver estos síntomas y signos, lo que le está pasando, por un buen diagnóstico de una persona especialista en endometriosis como la doctora Carolina Mendoza. Carolina, yo no sé si hay más cosas que sumar, si se olvida algo. Yo creo que, bueno, abarcamos muchísimo. Siempre la endometriosis va a ser un tema que las pacientes con endometriosis les va a encantar ver esto porque tienen muchas aristas. Lo importante que quiero que se lleven es que siempre deben ser tratadas después de que estén operadas o después de que sean diagnosticadas. Deben comenzar tratamiento para que esos focos no se sigan progresando. Ver si usted es protrombótica o no es protrombótica, que ya hablamos de eso, y si no es protrombótica, entonces puede utilizar su efecto de anticonceptivo hasta que tenga los 40 años. Después de los 40 pasar a otro tipo de anticonceptivos para disminuir también la tasa de infartos al miocardio, ACV. Okay. Hay muchos pacientes que de repente tienen estas patologías, esta endometriosis, le da una ACV o le da un infarto y ahí es que por si queda nada estresada y lo que andaba era tomando anticonceptivo.
en una paciente que no le correspondía. Entonces eso es muy importante. Saber, no es ir para la farmacia como que si son un carmelito y vamos a pedir cualquiera de esas porque yo lo que quiero es cuidarme. No, si usted sabe que tiene endometriosis, ya le dijeron en algún momento, debe mantener tratamiento de por vida y más después de operar. Pero importante que se hagan esos exámenes orientados por un especialista, porque eso de ser protrombótico es que usted es formador de coágulos. Y los infartos, las coronarias, son unas arteritas chiquiticas que cuando se tapan no le llega sangre al corazón y eso se llama infarto. Igual pasa aquí arriba y se llama accidente cerebrovascular, o como decía el profesor mío, accidente vascular cerebral. Debería llamarse así. Debería llamarse así. Sí, porque da en el cerebro, en las arterias del cerebro, y de alguna manera el trombo tapa y deja ese espacio, y ahí es cuando uno queda con movilización y se convierte entonces esto en una tragedia. Porque usted no se fue a ver con el médico que le dijo, vamos a hacer unos exámenes de estudios sanguíneos para ver cómo está tu condición protrombótica o no. Esos pacientes que, por ejemplo, tienen abortos, que tienen abortos a repetición, que no nada más que sean endometriosis, sino con abortos a repetición, y si son endometriosis aún más, pues, hay que buscar esto, porque así como pasa con esos trombos, esos coágulos que dice el doctor, cuando viene el embrión, que viene a través de la trompa, y se va a pegar, él se pega como con unos capilarcitos muy chiquiticos, unas arterias pequeñitas, y como hace una herida ahí, entonces toda herida va a producir coágulos, y eso es esos abortos cuando usted va para la consulta y empieza a sangrar, y empieza con las amenazas de aborto, y le ponen que si progesterona y no sé qué, y el bebé se fue, entonces comenzó a tener un aborto. Esas pacientes hay que revisar, hay que ver cuáles son, si tienen protrombosis o no tienen protrombosis, y esas para que puedan tener sus hijos. Yo he tenido pacientes hasta con 7 abortos anteriores, y hoy en día tienen, después de haber investigado la GNK, la serie inflamatoria y también las MTPHR, hoy en día tienen hasta 2 hijos vivos. Abortos, mire lo que se... La medicina es una cosa demasiado hermosa, cuando se entiende, cuando se estudia y cuando de alguna manera se tiene toda esa sustancia para poder entender cuál es mi conclusión, cuál es la terapéutica que yo debo tener. Y eso lo va a lograr un médico si usted se le acerca, él la ve y él reúne todas esas cosas por su conversación, por su historia familiar, por los exámenes que le va a aplicar, pero de alguna manera va a llegar a esa conclusión. Para que usted no le pase esto, ojalá no tenga endometriosis, pero usted tiene endometriosis, usted puede buscar a la doctora Carolina Mendoza. ¿Dónde encuentro yo Carolina? Yo estoy en @tudoctora_Carolina_Mendoza. @tudoctora_Carolina_Mendoza. Y si no la consigue, usted nos llama a nosotros en Conectados Contigo 0412-265-2625. Y nosotros, si Gerardo, Jessica, cualquiera de nosotros los orienta a dónde va a encontrar a tu doctora Carolina Mendoza, o ¿cómo es que? Tu doctora Carolina Mendoza, correcto, no iba mal. Y allí le puede consultar, o si no, irla a ver a su consulta para que le pueda hacer el mejor diagnóstico. Esperemos que no tenga endometriosis, porque es bastante molesto, pero por lo menos para su chequeo y su visualización ginecológica. Carolina, gracias. Creo que hemos tenido un buen rato de una explicación bastante clara, Álvaro. Seguramente en un futuro vamos a tener que volver a hablar de esta patología, es muy amplia, pero hoy usted se está llevando la mejor información a través de su @fcpisofarma. Todos los martes estamos aquí con ustedes. Ya venimos con nuevas noticias, se está acabando el año, pero vamos a inventar muchas cosas buenas para usted el año que viene. Recuerde ir a su ginecólogo. Gracias a nuestra producción, hoy no tengo productor, pero sí tengo a los de siempre, que son Gerardo y Jessica, que se encargan de que todo esto llegue a usted. Gracias, Jessica, ya gracias, Gerardo, y en el nombre mío, quien les habló, el doctor Carlos Lezama, que les ama y les quiere. Hasta la próxima.